Ya, ok, entonces bienvenidos a nuestra clase de hoy, 21 creo, clase número 21 de, de nuestro curso de Física Partículas 1. Ya hemos gastado harto tiempo antes de grabar comentando el paper de Weinberg que leyeron. Y ahora vamos a vamos a seguir con nuestro estudio de el modelo estándar. Y hoy día vamos a comenzar discutiendo un poco sobre la simetría custodial, que siempre es medio misteriosa, ¿no? Yo creo que ustedes tienen esa sensación también, ¿no? Que la simetría custodial es un poco misteriosa. Pero como dijimos, las simetrías custodiales, de hecho, vimos un ejemplo en esta sección, la sección 5.4.2. Dimos un ejemplo. Hay que abrirle la ventana al gato. Dimos un ejemplo de simetría custodial. Dijimos que es una simetría global, residual, que hace que las masas de algunos bosones de Gauge sean degeneradas. Entonces, como digo, es una simetría global que sobra en el sistema. Ya. Entonces vamos a considerar nosotros el sector escalar del modelo estándar, que es este de aquí. Este es el potencial escalar. Y nuestro campo de Higgs es un escalar complejo. De hecho, es un doblete complejo. Así es que ahí está nuestro escalar. O sea, son 4 campos metidos en ese doblete. Ahora bien, fíjense que el potencial en realidad no depende de phi, depende solamente del producto phi daga phi. Y phi daga phi es esto de aquí. Es phi 1 al cuadrado más phi 2 al cuadrado más phi 3 al cuadrado más phi 4 al cuadrado. Que en realidad se parece, o sea, tiene toda la pinta de el módulo de un vector en 4 dimensiones. Entonces yo podría colocar los campos phi1 hasta phi4 en un vector columna y lo voy a llamar phi, no var phi, sino que phi. Y de hecho, entonces, el potencial depende solamente del módulo de este vector. Aquí. ¿Ok? Ahora, es evidente que este potencial es invariante bajo el grupo SO4 global. Porque el grupo SO4 global es el grupo de rotaciones en 4 dimensiones, y el grupo de rotaciones, las rotaciones, dejan invariante el módulo. Por lo tanto, el potencial que solamente depende del módulo del vector es invariante bajo SO4. Ahora, ojo, que este grupo SO4 es un grupo global. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí. Ya.
Super cachilupi. Ok. Pero resulta que, a ver, vamos a la pizarra. Entre paréntesis, el grupo SO4 es isomorfo. En realidad tiene tiene la misma álgebra en realidad, que a SU2 cruz SU2. Y en este caso es SU2L cruz SU2R. ¿Ya? Pero eso... Pero eso es... tal vez lo siga discutiendo un poco más adelante. Ok, entonces el potencial es invariante bajo SO4. Pero, entonces yo tengo Φ1, Φ2, Φ3 y Φ4. Entonces, yo voy a hacer la ruptura de simetría. Acuérdense que originalmente nuestro Φ era Φ1 más I Φ2, Φ3 más I Φ4. Y cuando yo rompo la simetría, lo que hago es fijar, por ejemplo, este de aquí. El Φ3 lo fijo a un valor determinado, a b raíz de 2. ¿Ok? Mientras que Φ1, Φ2 y Φ4 se me transforman en mis bosones de Goldstone, o sea, en las excitaciones angulares. ¿Se acuerdan? Entonces, yo fijo lo tengo fijo, y mientras que Φ1, Φ2 y Φ4 los mantengo libres. O sea, cuando yo fijo Φ3, ya no lo puedo mover, yo todavía puedo hacer rotaciones que involucren Φ1, Φ2 y Φ4. Y va a ser Φ1 al cuadrado más Φ2 al cuadrado más Φ4 al cuadrado más d al cuadrado medios, ¿no? Porque el Φ3 lo fijé. Entonces, eso está fijo, pero yo todavía puedo rotar Φ1, Φ2 y Φ4 y mi teoría va a ser invariante. O sea, yo todavía puedo hacer rotaciones en 3 dimensiones. O sea, mi potencial todavía es invariante bajo SO3. Lo que estoy diciendo es que cuando hago la ruptura de simetría, estoy rompiendo la simetría de SO4, la estoy rompiendo a SO3. Les recuerdo, estos son grupos globales, esto es global. No son grupos de gauge.
¿Ok? Entonces, fantástico, súper cachilupi. Este SO3 es una simetría custodial porque, ¿por qué es custodial? Porque es una simetría que involucra a los bosones de Goldstone. ¿Sí? Y entonces Φ1, Φ2 y Φ4 son los bosones de Goldstone. Bosones de Goldstone que van a ser absorbidos. Digamos, estos dos van a ser absorbidos por los W más menos, van a ser la parte longitudinal, y este va a ser absorbido ¿por quién va a ser absorbido? El Z. Por el Z. Y aquí tenemos un problema. Este es el 3, ¿no? No, el 4. Ah, el 4. Va a ser absorbido por el Z. Y aquí tenemos un problema. Que en principio el potencial es invariante por esta simetría. Pero el resto del modelo estándar, el resto del lagrangiano, tiene una parte que viola la simetría SO3. ¿Por qué? Porque Φ4 tiene una experiencia que Φ1 y Φ2 no tienen. Φ4 tiene que ser repartido en parte por el W3 y en parte por el B. O sea, el Φ4 no es absorbido solamente por un W, sino que parte de él se va a la hipercarga. Si yo apagara la hipercarga, esta simetría custodial sería exacta. Pero como yo tengo la hipercarga y tengo este bicharraco aquí y el Φ4 tiene que repartirse entre el W3 y el B, la hipercarga viola la simetría SO3 porque trata a Φ4 distinto que a Φ1 y a Φ2. Entonces, la simetría custodial, en el modelo estándar no es exacta. Es una simetría del potencial escalar, pero en realidad no es una simetría de todo el lagrangiano del modelo estándar. No es exacta, sino que es violada por la hipercarga. ¿Ok? E indirectamente es porque tienen masas distintas, ¿cierto? Exactamente, y esa es la razón, y esta es la razón por la que la masa del W es distinta a la masa del Z. Pero la simetría custodial es una buena simetría en el límite
G' yendo a 0. G' es la constante de acoplamiento de la hipercarga, ¿no? Y esto hace que la simetría sea suficientemente buena para proteger, no la igualdad, pero para proteger esta esta relación. Esta relación es exacta a nivel de árbol, o sea, a orden cero teoría de perturbaciones. Cuando uno introduce correcciones de loops, esta relación ya no se cumple exactamente, sino que se cumple aproximadamente. Esto es lo que se llama el parámetro ρ, y ρ es 1 menos alguna cosita chiquitita. Esa cosita chiquitita es una corrección debida a la influencia de la hipercarga en los loops. ¿Ok? Y eso es lo que hay que saber de la simetría custodial en el modelo estándar. La simetría custodial existe, pero no es una simetría exacta, pero es sí una buena simetría para mantener el parámetro ρ bajo control. Ahora, ¿por qué cuento esto? Porque uno, cuando hace modelos de nueva física, tiene que asegurarse que la simetría custodial no sea violada de manera explícita, porque eso introduciría a nivel de loops correcciones muy fuertes al parámetro ρ, y experimentalmente uno sabe que el parámetro ρ es muy cercano a 1. Eso está confirmado por los experimentos. Entonces, esa es una de las restricciones que vienen de medidas de precisión. En el modelo estándar. Hay 3 parámetros que se denotan S, T y U mayúsculas, que no son los parámetros de Mandelstam, las variables de Mandelstam, que son minúsculas. Estas son mayúsculas, que parametrizan de alguna manera estas medidas de precisión. El parámetro T, este de aquí, mide las desviaciones de ρ, es ρ menos 1. Mide las desviaciones de ρ. Y hay constraints súper fuertes, hay restricciones súper fuertes sobre el valor de T. T es muy chiquitito. Entonces, cuando uno hace modelos de nueva física, tiene que preocuparse que la simetría custodial no sea explícitamente violada. ¿Se entendió lo que quise decir? Sí, comparte sí. ¿Preguntas? ¿Comentarios? El
el triplete como ese de coordenadas, de Φ1, Φ2 y Φ4, porque Φ4 ¿Sí? es fijo, eh, puede ser también en función de un generador, como vimos hace como 2 clases más o menos. Cuando, ¿se acuerda cuando al vacío, al doblete de vacío le colocó un generador? Ya, a ver. O a lo mejor O sea, a lo mejor estoy le mezclando mucho. le apliqué un generador, ¿no es cierto? A Claro, ver, claro. a lo Eh, mejor estoy mezclando mucho. o sea, es que yo creo que son dos cosas relacionadas pero distintas. Ahí, Claro, aquí nosotros colocábamos el vacío, pero yo creo que el análisis lo hice antes. el 6.22 creo que... Aquí, aquí, ¿no? En el Aquí nosotros, 6.22 también, claro. ¿cuál? ¿6.22? Sí, ¿Aquí? ahí. Ujú, Ah, ya, aquí, el generador es ahí. claro, Ujú. Ya, ok. Aquí yo escribí el campo de manera polar. Igual como un número complejo que uno lo escribe de manera polar, el módulo y la fase. claro, Bueno, esto es el módulo y esta es la fase. claro. Uno en principio puede hacerlo también con Φ1, Φ2 y Φ4. Exacto, Dividir. exacto, exacto. De hecho, aquí Φ1, Φ2 y Φ4 yo los llamé pi. De hecho, si tú quieres, el pi más es Φ1 menos i Φ2 y el pi0 es Φ4 salvo Ujú. factores de raíz de 2. O sea, Ya. pi0 sobre raíz de 2 es Φ4. ¿Sí? Sí. Y los generadores que podrían ir también en la parte polar de la exponencial serían los generadores del grupo. Estos son los En este generadores caso. estos son los generadores rotos, en realidad. Claro. Los generadores rotos son T1, T2 y una combinación entre T3 y la hipercarga. Esos son los generadores rotos. Claro. Ya. Claro, porque, a ver, vamos a la pizarra de nuevo. Tú lo puedes, es correcto como lo estás viendo. Los generadores rotos son T1, T2. O sea, estos son los generadores que hay en el modelo estándar, en la parte electrodébil. Estos son los generadores de SU2 y este es el generador del U1 de hipercarga. ¿Ok? Ahora bien, el problema es que estos dos yo los puedo recombinar. Y hay una combinación que es, que es preservada, que no está rota. Este es el generador preservado. Uh-huh. Entonces, los generadores rotos son T1, T2 y la combinación ortogonal a la carga eléctrica. Esos son los generadores preservados.
O sea, los generadores rotos, T1, T2 y la combinación ortogonal a la de la carga eléctrica. Ya. Ahora, ahí tú ves por qué el asunto falla, por qué la simetría custodial no es exacta, porque tú tienes aquí un generador puro de SU2, aquí un generador puro de SU2, pero el otro es una mezcla. Cuando la hipercarga se va a cero, entonces la simetría custodial es exacta. Porque ahí en la exponencial aparecen solamente generadores de SU2. ¿Algo más? Ahora sí, más claro. Ya, estupendo, fantástico. Este tema de la simetría custodial es importante, pero no es siempre fácil de digerir, hay que masticarlo un poquito. Por eso es que lo he ido presentando así a cuentagotas. Ya, pero dejen divertirme un poco. Dejen que me divierta. Vamos a calcular. Vamos a hacer un cálculo hoy día. Vamos a calcular este proceso en el modelo estándar. Ustedes ya lo calcularon alguna vez en QED, tanto en este curso como en el curso de teoría cuántica de campos, me imagino, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya. Y bueno, nosotros lo vamos a calcular siempre en el límite en que los fermiones no tienen masa, para hacerlo más fácil. Y en electrodinámica cuántica, el resultado que da es este de aquí. O sea, es una sección eficaz diferencial, una distribución angular, que es simétrica en coseno de teta. ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? De hecho, hicimos el cálculo, ustedes lo vieron. Ahora vamos a hacer el mismo cálculo, solo que en el modelo estándar. Y el asunto es que en el modelo estándar, déjenme ir a... déjenme, esto debí haberlo preparado antes, pero aquí está, esto es lo que quiero. Aquí donde está. No, se me perdió, no puede ser. Aquí está. Ok. En el modelo estándar, ese proceso tiene dos contribuciones. Tiene el intercambio de un fotón. Ustedes lo están viendo a lo mejor muy chiquitito. Pero están viendo aquí el diagrama de Feynman con el intercambio de un fotón. Pero también tiene aquí
el intercambio de un Z. Así es que eso es lo que vamos a calcular hoy día. Y aquí yo tengo ¿cómo se llama? El notebook de Máxima en que hice el cálculo usando el paquete Dirac 3. Y no voy a entrar en los detalles, muchos los detalles del cálculo. Aquí están las definiciones de los cuadrimomenta. Estos son factores que tienen que ver con el propagador del Z, que van acompañando esas cosas. Aquí está la combinación ¿cómo se llama? De proyector izquierdo y proyector derecho para parametrizar la interacción del Z con los fermiones. Y aquí están las trazas de todas las líneas fermiónicas que aparecen cuando uno hace el cuadrado de las amplitudes según el método ruso. Ustedes se acuerdan de eso, ¿no? Entonces, siguiendo el método ruso de cuadrar, ¿necesitan que haga eso en detalle con dibujos o no? El método ruso que era como duplicar los diagramas y Exacto, sumar sobre las trazas. exacto. ¿Ah? Aquí están las trazas de las líneas fermiónicas, de esas líneas cerradas fermiónicas que se producen en esos diagramas al cuadrado. Y aquí están las amplitudes al cuadrado parciales, ¿no? Aquí está, a ver, vamos a ir a la pizarra un rato. ¿Qué estoy Sería haciendo? bueno ver el dibujito del diagrama al cuadrado, cómo se relaciona con cada una de esas líneas. Ya. Yo tengo Ah, dos diagramas de Feynman. Tengo ese de ahí que tengo electrón, positrón, muón, antimuón, y aquí tengo un gamma. Y el otro diagrama de Feynman es con un Z aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago el método ruso? Ustedes se acuerdan, lo voy a hacer en otro color. Tomo, por ejemplo, aquí está el gamma. Recuerden, aquí está el electrón, el positrón, el muón, el antimuón. Y yo doblo el diagrama y cierro aquí esto. Ahí. Yo sé. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, a esta contribución lo voy a llamar AMP2AA. ¿Por qué? Porque es la amplitud al cuadrado que tiene dos fotones. Aquí hay un fotón y aquí hay otro fotón. ¿Sí? Hay otro diagrama que es parecido, que es el cuadrado del diagrama que tiene solamente el Z. Z, Z. A ese lo voy a llamar AMP2 ZZ. ¿Por qué?
porque aquí tengo un Z y aquí tengo otro Z. Pero está el término de interferencia. El término de interferencia, que en realidad son dos, pero uno es el complejo conjugado del otro, si es que. El otro es este de aquí. Tengo un gamma un Z junto este con este y este con este. A este lo voy a llamar AMP 2 a Z. ¿Está bien? Entonces, la sección eficaz, perdón, la amplitud al cuadrado, que voy a llamar AMP2, es básicamente AMP2AA más AMP2ZZ más 2 veces AMP2AZ. ¿Está bien? Sí. Ya, entonces teniendo eso en cuenta, vamos al cálculo con máxima. Ya. Entonces ustedes ven, ahí están, aquí está el cálculo. Aquí está el cálculo de las amplitudes, aquí, de las amplitudes parciales, ¿no? Aquí lo único que hago es aplicarles estas definiciones, que la energía es raíz de S partido por 2, bla, bla, toda la cinemática, por eso es que a eso lo llamé cinemática. Le recuerdo a máxima la identidad pitagórica. Y aquí finalmente calculo la sección, o sea, la amplitud al cuadrado total, ¿no? Eso. Y en la línea siguiente la simplifico un poco. Y ahora lo que voy a hacer es graficar. El gráfico me quedó un poco chico. Ese es el gráfico que me sale de lo siguiente. A ver, el gráfico lo tengo en los apuntes. En los apuntes creo que está un poco más grande el gráfico. Estoy graficando la amplitud al cuadrado. El cálculo en máxima lo hice a una energía de centro de masa de 34 GeV. Recuerden que la masa del Z es 91 GeV. Así es que no tenemos energía para producir el Z en la capa de masa. No podemos producir el Z on shell. Y lo que hice aquí fue, en azul grafiqué la amplitud al cuadrado total del modelo estándar. En rojo está solamente la parte que tiene el fotón, o sea, sin la contribución del Z y sin la contribución de la interferencia. Es solamente la amplitud al cuadrado AA. O sea, la contribución de QED. En verde está la amplitud al cuadrado de interferencia, o sea, la AMP al cuadrado AZ. Y en
morado está el Z puro, o sea, el ZZ. ¿Ok? Primera cosa, fíjense que, como decíamos, la parte de QED es simétrica. Pero a pesar de que estamos a energías relativamente bajas, harto más bajas que la masa del Z, la contribución total del modelo estándar es asimétrica en coseno de teta. ¿Lo ven, cierto? ¿Sí? Y a pesar de que la contribución del Z puro es chiquitita, 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 o sea, prácticamente cero, el término de interferencia es importante. Entonces, ojo, incluso a energías menores de las necesarias para producir a una partícula en la capa de masa, para producirla on-shell, incluso en esas condiciones, incluso a bajas energías, es posible detectar la influencia de una partícula, la existencia de una partícula, debido al término de interferencia. El término de interferencia no es despreciable. ¿Ok? Como si el campo de la partícula Z está jugando un papel a pesar de no excitarse lo suficiente para generar un Z propio. Exactamente. Exactamente. De hecho, esto se puede obtener analíticamente porque de hecho, a ver, déjenme ver, hay un apéndice que coloqué con este cálculo en máxima aquí. Y aquí están, en este cálculo, aquí está la amplitud total al cuadrado del modelo estándar. Aquí está la amplitud AA al cuadrado. Este es el término de interferencia, el AZ, y aquí está el ZZ. Entonces, está el cálculo analítico aquí hecho en máxima. Y lo que hice fue copiar la parte de interferencia aquí al texto. Y fíjense que efectivamente la amplitud de interferencia tiene esta parte que no es simétrica, la parte en magenta no es simétrica en coseno de teta. La primera parte sí, en la última también, pero la que está en magenta no. Ahora fíjense que esta parte de interferencia, la parte magenta, la parte que no es simétrica en coseno de teta, es proporcional a GA. GA es la constante que acompaña la parte axial, es la constante de acoplamiento axial en el acoplamiento entre el Z y los leptones. Si GA fuese cero, o sea, si la interacción fuese puramente vectorial, entonces la parte de interferencia también sería simétrica. Pero, como tenemos una parte axial, eso induce una asimetría. Así es que, mucho antes de descubrir el Z, podíamos saber que el Z existía y que tenía un acoplamiento axial. Efectivamente, podíamos medir el acoplamiento axial. Comentarios, preguntas.
¿no? Por otro lado, la parte pura del Z puro está muy suprimida. Aquí está la amplitud del Z puro. Esta es la ZZ. Y esa parte está súper suprimida porque para energías de centro de masa mucho menores que la masa del Z, esto de aquí tiene un factor de supresión S partido por mz al cuadrado, todo eso al cuadrado. Eso lo pueden verificar ustedes tomando este S muy chiquitito, digamos. Así es que eso es. De hecho, yo quiero volver un poquito a máxima. Yo sé que me quedan pocos minutos, pero quiero volver a máxima. Y quiero mostrarles lo siguiente. Este es el gráfico que obtuvimos. Y estos son los datos experimentales. De hecho, no sé si en los apuntes creo que puse los datos experimentales, ¿no? No de ese. Ya. Aquí están los datos experimentales. La línea continua aquí es QED. Profe, no estaba compartiendo. No estoy compartiendo. Ah, ya. Gracias. Los gráficos, las figuras están chiquititas, pero aquí está nuestro cálculo y aquí están los datos experimentales. La línea negra es QED, simétrica como nuestro cálculo, y los puntos son los datos experimentales. Esto es para 34 GeV, igual que nuestro cálculo. Y fíjense que los puntos experimentales siguen exactamente la misma tendencia de nuestra línea, que es el modelo estándar. Y aquí en el otro gráfico, en el gráfico de la derecha, aparece la diferencia entre los datos experimentales y QED. O sea, la asimetría. Y fíjense que los datos son descritos por una línea recta que tiene la misma forma, las mismas características de la línea recta aquí que indica la interferencia. Entonces, realmente el modelo estándar está funcionando súper bien, está describiendo los datos experimentales. Y yo quiero mostrarles aquí esta simulación. Aquí estoy, quiero ir paso a paso. Ya, aquí estoy haciendo la simulación para distintas energías. Y vean cómo se comportan las distintas componentes del cálculo. A medida que nos acercamos a 91 GeV, la interferencia se hace cada vez más pronunciada. El Z puro también comienza a contribuir, pero mucho menos. Y cuando estamos en 70 GeV, la interferencia es casi tan importante, de hecho es tan importante como la contribución de QED. A más de 70 GeV, QED, el ZZ y la interferencia ya son comparables. Y todavía no hemos llegado a los 91 GeV necesarios para producir el Z on shell. A 91 GeV, en la resonancia, el ZZ es toda la contribución.
la resonancia, ¿cómo se llama? La interferencia y QED se van al suelo, están casi en cero. Y toda la contribución es el Z puro. Seguimos más allá de 96, de 91, o sea, pasamos la resonancia, y fíjense que la asimetría ahora se revierte. De hecho, la interferencia cambia de lado, ¿no? O sea, antes tenía pendiente negativa, ahora tiene pendiente positiva. ¿Ya? Y ahí termina la simulación que hicimos. ¿Les gustó? Eso interpreta como probabilidades de que se forme, O sea, en la colisión se forme. claro, eso es la amplitud, es básicamente, la amplitud la amplitud al cuadrado, salvo un factor, es la distribución angular, es la sección eficaz diferencial. Claro. Entonces, es la sección eficaz diferencial, es la probabilidad de que el muón sea detectado con tal ángulo. Eso es. Si tú quieres, tú cuenta el número de eventos de muones en cada ángulo. Ya, tengo que correr porque se me acabó el tiempo. Uno puede definir entonces una cosa que se llama la asimetría. La asimetría es básicamente obtener la sección eficaz de los muones que salieron hacia adelante menos los muones que salieron hacia atrás. Eso es básicamente. Ahí están definidas el sigma F, el sigma forward, el sigma backward, y la asimetría se define de esta manera. En el apéndice de los apuntes también se muestra el cálculo analítico de esto, usando máxima. Y aquí está la expresión analítica. Lo importante no son tanto los detalles, sino que es este gráfico. Este es nuestro cálculo usando el modelo estándar para la asimetría. Y aquí están los datos experimentales. Este es un cálculo que la asimetría en función de la energía de centro de masa. Fíjense que en la resonancia hay un cambio de signo. La asimetría pasa de ser negativa a energías bajas a ser positiva a energías altas, que fue lo que constatamos nosotros en la simulación anterior, ¿no? Entonces, de nuevo, el modelo estándar describe perfectamente los datos experimentales. O sea, hemos construido una buena teoría de las interacciones electrodébiles. Y aquí está la sección eficaz total para un rango amplio de energías. Y aquí está la resonancia del Z, el famoso pico de la resonancia del Z. Y con eso terminamos hoy día. ¿Les gustó? ¿Preguntas, comentarios? ¿No? ¿Nada? Quedamos hasta aquí entonces. Me despido. Nos vemos el lunes. Que estén bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, gracias.